Decíamos que hoy se celebra el Día del Investigador Científico, Día de la Ciencia y la Tecnología. Recordamos a Bernardo Hussein, premio Nobel argentino en esta fecha. Pero particularmente en Argentina, y acá en Tucumán lo veíamos recién en el móvil, es un día donde no hay tantos festejos y sí hay bastantes reclamos por la situación por la que está atravesando en este momento el ámbito científico en el país, afectado por crisis, el ajuste, etcétera, y otras circunstancias. Estamos acá en el estudio de la Gaceta Play con Atilio Castañaro, director del CONICET en Tucumán, y con Ricardo Kalimann, vicedirector del CONICET en Tucumán. Muchísimas gracias por venir. ¿Cómo les va? Bueno, ¿Cómo están? buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hoy leímos una nota muy interesante que se le hace a ustedes, una entrevista que les hizo nuestra compañera Claudia Nicolini en la edición impresa de la Gaceta, donde relatamos la situación en la que está atravesando la ciencia de Tucumán, entre otras cuestiones. ¿Cómo viven ustedes este día del investigador científico? ¿Qué análisis hacen de esta realidad? Ricardo, en su caso, como para empezar. Como para empezar. Bueno, sí. En primer lugar, la satisfacción de haber elegido esta profesión y dedicarnos a ese tema no la perdemos nunca. Ajá. Como ya tenemos algunos años, hemos tenido otras épocas en las que la política científica nacional no ha sido muy estimulante. Sí. Y eso se ha superado, ¿no es cierto? Claro. Incluso hubo épocas posteriores, digamos, conocemos la época, digamos, desde, como decíamos ayer, después de la crisis del 2001, las políticas científicas argentinas dio un salto gigantesco. Así que hemos vivido épocas y nosotros seguimos con la esperanza de que se retomarán eso, ¿no es cierto? Bien. Que primará en algún gobierno el sentido común de que la ciencia es un pilar crucial para el desarrollo económico, para el desarrollo tecnológico, para la creación de valor agregado. ¿Qué lugar ocupa para ustedes? ¿Creen ustedes o ven ustedes que ocupa la ciencia en general para los gobiernos? No importa el signo político, pero ¿cuál es el lugar que le han venido dando en general al trabajo científico de investigación, al desarrollo que produce la ciencia? Bueno, en realidad parece que el signo político sí importa, ¿Sí? Pero yo diría que en general existe la conciencia, porque incluso hay muchas fórmulas, usted ha visto, de cosas que todos los gobiernos repiten. Por ejemplo, hay que invertir en salud y educación, es algo que uno siempre escucha. Sí. Y bueno, el asunto es qué es lo que hacen, donde puede haber diferencia, ¿no? Creo que, discursivamente por lo menos, todos los gobiernos reconocen que la ciencia es un elemento fundamental para el desarrollo. Sí. En algunos casos se puede poner el acento exclusivamente en la ciencia orientada al desarrollo de patentes, por ejemplo, de valor agregado en la industria. En otros casos que entran problemas que a mí particularmente me interesan, que es el desarrollo social también, ¿no es cierto? Las ciencias sociales nos ocupamos de otros tipos de problemas que probablemente no producen patentes, pero que están orientados a indagar sobre los problemas que contribuyan a solucionar, digamos, situaciones de conflicto, de subordinación y sobre todo de marginación y de exclusión social. Claro. Muchos de los trabajos nuestros están orientados en esa dirección. En general, uno diría, ustedes me preguntan qué dicen las políticas, uno diría que el sentido común nos dice que si todos sabemos que tenemos problemas, y los problemas no es que no se resuelvan solamente porque no haya voluntad. Muchas veces los problemas, la gran parte de los problemas no se resuelven porque no sabemos cómo hacerlo, porque a veces los problemas no están identificados. Atilio, recién escuchábamos en el móvil que se hizo desde la calle Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, donde había una manifestación, donde uno de los reclamos es que se conoció la cifra de ingresos a la carrera de investigación, que es muy chica. ¿Qué análisis hace de esto usted? ¿O más chica de lo que pensaban, de lo que esperaban? Sí, como consecuencias del recorte presupuestario que está habiendo, el CONICET, que lleva un proceso de evaluación muy riguroso, que genera muchísimo trabajo y con mucha conciencia, está últimamente reduciendo el número de ingresos. Eso significa que ingresan, por ejemplo, en Tucumán han entrado 7 personas de 74 que se han presentado,
para que te des una idea. ¿Y eso Estamos comparativamente hablando para becas, para No, estamos hablando de doctorados? ingreso a la carrera. A la carrera, O sea, para que se den una idea ustedes, el CONICET tiene en su política intrínseca, dedica mucho tiempo a la formación y a la selección de los mejores candidatos para que se transformen en científicos. Sí. Entonces, hay toda una etapa que es la etapa de becas, donde están las becas doctorales, las becas postdoctorales, donde hay un apoyo concreto, monetario, para que las personas adquieran esa capacidad. Y luego hay una evaluación muy rigurosa para que entren esas personas, se ingresen a una carrera, a un trabajo estable, a la que es la carrera del investigador científico. ¿De acuerdo? Y usted dice que esta vez ingresaron 7 de Claro. 70... A ver, normalmente, como lo ha dicho recién Ricardo, hubo tiempos mucho peores, ¿de acuerdo? Hubo tiempos en los que los científicos que hacíamos los proyectos de científicos, los que estudiábamos para ser científicos, teníamos las becas, etcétera, etcétera, y teníamos que irnos al extranjero para enviar los papeles, en esa época se enviaba por papeles, la documentación para el ingreso a carrera, porque el ingreso desde la Argentina estaba cerrado. Sí. Eso, después de la crisis del 2001, se fue recomponiendo y fue generándose toda una política en la que se puso mucho impulso a la incorporación, a la formación e incorporación de científicos. Sí. Y entonces entraban, por darte un promedio, porque llegaron a entrar hasta 1000 y tantos investigadores por año, pero por darte un promedio, entre el 2003 y el 2015, podríamos hablar de que entraban 750, 800 investigadores por año. En todo el país, estamos hablando en todo el país. Eso, a partir de 2015, tuvo una bajada abrupta. En el 2015 bajó a 600. Sí. Sí. Y en el 2016 bajó a 600. Sí. O sea, la convocatoria del 2015, que se conoció y se se efectivizó instrumentó en el 2016, bajó a 600. Y después, a partir de ese momento, o sea, en el 2017, pasó a 450, que es lo que tenemos ahora. Bien. ¿De ¿Es acuerdo? un área más afectada Entonces, que otra? es menos del 50%. Sí. Es menos inclusive del 50% del promedio de los que estaban entrando en los últimos 10, 11 años. Sí. Ese es el impacto fuerte. En Tucumán, concretamente, el año pasado ha entrado un 30% de los candidatos que se presentaron y este año entraron un 10-12% de los candidatos que se presentaron. ¿Y eso qué variables se analizan con respecto Eso para que te dé una idea. Entonces, eso está generando... A ver, el problema ahí es que hay muchísima gente que cumple los requisitos, Sí. pero que no está ingresando. Entonces, esa gente, son seres humanos, ha llevado muchísimos años al Estado a formarlos. Sí. El Estado ha invertido muchísimos recursos y ahora no los toma. El Estado, como Estado, hace un muy mal negocio porque esa gente se va normalmente a otros países. A otros países que basan su desarrollo en la ciencia y la tecnología. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros es como que le estamos dando gratis gente, los recursos que formamos nosotros. Años de formación. Más allá del problema humano que eso genera en ese individuo, que es un individuo que ya tiene una edad que ronda los 35 años, sí. Puede ser un poco más, puede ser 40 y puede ser 32 o 31, qué sé yo, pero en ese... Pero ya pasó bastante tiempo estudiando, preparándose. Y no tiene un trabajo estable, tiene familia, no tiene un trabajo estable, le genera un montón de inconvenientes que generan aparte un problema social. Entonces, ahí está el problema. Eso es lo duro de todo esto y tenemos que ser capaces de
repensar esto para revertir este problema. ¿De acuerdo? ¿Tienen ustedes justamente constancia de todas estas personas que no pudieron entrar a la carrera científica acá en la provincia o en Argentina en general y que se están yendo efectivamente, que están buscando contactos en otros lugares? Por supuesto que tenemos constancia, Sí. eso es cotidiano, eso es lo lamentable. Es lo que está pasando Eso es lo lamentable. Sí, ya pasó el año pasado. Ya pasó, ¿no? Ya pasó el año pasado y el anteaño también. ¿A dónde se van los tucumanos, por ejemplo, los investigadores tucumanos? A cualquier lugar, o sea, por ejemplo, yo tengo casos concretos de una persona que trabajaba en el instituto que yo dirigía hasta antes de dirigir el CCT y que se quedó en Alemania. Estaba haciendo como parte de su estadía doctoral, había ido a hacer unos cursos en Alemania, perfectamente concertado entre el instituto que la recibía de Alemania y nuestro instituto, y esa persona, cuando vio esta circunstancia, dijo, renunció a la beca, de un día para otro. O sea, eso es un caso concretísimo, ¿no es cierto? Pero hay muchos otros que están aquí y que tienen que volver. Muchas veces se vuelven a los mismos lugares a donde han hecho una estadía postdoctoral, a donde ya hay contactos. Nosotros aquí en Tucumán tenemos 22 institutos, bueno, tenemos 16 institutos en realidad, porque nosotros somos directores de un CCT que involucra a institutos de Santiago del Estero y de Catamarca. En total somos 22 institutos. Sí. Todos esos institutos tenemos muchísima relación con otros grupos nacionales y con muchísimos grupos internacionales de fuera. Entonces, mucha de nuestra gente termina yéndose a los lugares donde tenemos ya vinculación. Claro. Y de estos reciben institutos que investigan, tienen un amplio espectro de investigaciones, ¿hay algunos que estén más afectados por esta política? Es decir, los de tecnología, los de ciencias sociales, ¿dónde pega más fuerte esto? ¿O es todos por igual? No sé, a mí me parece que está pegando todo por igual. En líneas generales, digamos, son tan duros los números de los que estamos hablando que en realidad nos afecta a todos. Es decir, el recorte, lo estamos viviendo en este momento, el tema del recorte en el tema de los ingresos a carrera y los recursos humanos que quedan en el aire. Pero lo estamos viendo también nos faltan fondos para gastos de funcionamiento de los institutos, nos faltan fondos incluso para el desarrollo de los proyectos. Tenemos proyectos de investigación que están en curso y que no se puede decir porque falta plata. No estamos recibiendo los desembolsos. En el móvil para había chicos que decían, investigadores, que comentaban que tenían que poner su propio bolsillo para continuar Eso pasó. con las investigaciones. En el 2018 no se aprobaron los presupuestos de los institutos, no se aprobaron, sencillamente. Y el CONICET llegó a enviar hasta un 40% del presupuesto del 2017. Claro. Y entonces hay institutos que lograron usar fondos que tenían destinados a otras cosas para cubrir gastos de funcionamiento. Agua, consumo, luz, teléfono. Y en otros casos en que eso no existía, esa posición no existía, los investigadores, e incluso en algún caso entiendo que hasta los becarios le han puesto plata para que el instituto, para que la vida cotidiana del instituto pueda seguir. Más o menos normal, o menos normal, porque no sigue normal. Así, en líneas generales, el efecto del ajuste es duro en todos los aspectos. Es decir, estamos trabajando, probablemente, yo diría que hay el 40% de lo que podríamos trabajar. Seguimos trabajando en gran medida porque hay recursos humanos, hay una voluntad, hay un profesionalismo, que yo creo que eso hay que subrayarlo, por lo menos en varios de los institutos que yo conozco, en que decimos, no tenemos esto, lo vamos a hacer de tal o otra manera, pero hay campos en los que eso no se puede. Si uno no tiene ciertos insumos, cierta droga, cierto alimento, no se puede hacer. En las ciencias experimentales está afectando más, porque no podemos renovar equipos, porque no podemos comprar reactivos, porque estamos muy complicados en ese sentido en las ciencias experimentales. Mucho más complicado que en las ciencias no experimentales por hacerte una... que no es tampoco tan tajante. Y si querés, la gente que está haciendo desarrollo tecnológico, que es después del conocimiento básico que genera cualquier tipo de investigación, cuando uno la aplica, ya sea en las ciencias sociales o en las ciencias exactas y naturales, haces desarrollo tecnológico, en eso estás mucho más comprometido, salvo que tengas apoyo desde el extranjero o del sector privado. Perfecto. Bueno, muy bien. Les agradecemos mucho por haber venido. A nosotros.